el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Josué. Gloria a Dios. En el capítulo 10, verso 1 y 2, libro de Josué. Verso 1 y 2. Hermano, dice así la palabra del Señor de esta manera. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaba entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus moradores y todos sus hombres eran fuertes. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, algo muy interesante acerca de la vida de Josué y cómo Josué hizo pacto con una nación de la cual Dios había dicho: no harás pacto con ellos. Pero que, hermano, es algo que nos puede pasar. Somos seres humanos. Y nos pueden pasar ciertas cosas, hermano, cuando no buscamos la dirección de Dios. Por eso el mensaje le titulé, no me costó trabajo, los Gabaonitas. Fíjense que Josué y los príncipes de Israel hicieron un pacto con Gabaón. Sí, hermano, Josué, el gran caudillo de Israel. Fíjense, el siervo de Dios, aquel que no se apartaba del tabernáculo cuando Israel estaba en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Aquel al cual Moisés le dijo: ¿tienes tú celo de Dios por mí? Aquel al cual Dios dijo que iba a poner de la dignidad de Moisés en él para que todo Israel le obedeciera, así como había obedecido a Moisés. Sí, hermano, él hizo el pacto de paz con una nación de la cual el Señor había dicho: no harás alianza con ellos, sino que las destruirás del todo. Entonces viene la pregunta, hermano: ¿por qué hizo eso Josué? ¿Por qué hizo pacto con una nación de la cual Dios había dicho: no harás pacto? Si Josué viviera, hermano, en nuestra época, las redes sociales se lo hubieran acabado, lo hubieran linchado. ¿Cómo Josué hizo un pacto con Gabaón? Si Dios dijo que no hagan pacto con esas naciones, que las tenían que destruir. ¿Cómo Josué pudo haber hecho eso? Hermano, y los memes, las redes sociales, WhatsApp, todo, hermano, iba a estar al tope. Se iba a viralizar, porque Josué había hecho eso. Entonces hubiéramos dicho: ¿no sabe Josué lo que Dios ha dicho? ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué se hubiera viralizado? ¿Sabe por qué nosotros hubiéramos hecho eso? Porque somos así, hermanos. A veces nos cuesta mucho trabajo el hecho de mirar las cosas buenas que tiene una persona y maximizamos lo menos que tiene, lo hacemos grande. Y las cosas buenas, las virtudes que tiene una persona, hermano, como que eso no importa. Como que eso, sí, yo sé que él es así, es buena gente, es buena onda, pero eso que tiene, no, eso sí no se lo paso. Y hacemos más grande, hermano, las cosas pequeñas, los defectos. Dicen por ahí que, creo que fue Alberto Einstein, que en una escuela de niños, él hizo la multiplicación del 9 y dijo: 9 por 1, 9, por 2, 18, por 3, 27 y así, y llegó a 9 por 10, 91 puso. Y todos los niños se rieron. Mira, se equivocó. Entonces Alberto Einstein le dijo: tuve 9 cosas buenas, tuve 9 aciertos y nadie me dijo nada por esos 9 aciertos, pero cometí un error y todos vieron ese error. Así somos los seres humanos, hermano. Entonces hubiéramos roto las redes sociales diciendo: mira lo que Josué ha hecho. Pero, hermano, acuérdese que todos podemos cometer errores
y pecados. Porque Pablo ya lo dijo, hermano, Pablo ya lo estableció y dijo, si piensas que tú estás firme, mira que no caigas. Todos podemos cometer errores, hermanos. Bueno, entonces, pero cometemos estos errores, hermanos, desafortunadamente cuando actuamos fuera de la voluntad de Dios, cuando no pedimos dirección de Dios. Otra pregunta, hermano, yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted si usted, no vamos a traer a Josué aquí, no, nos vamos a ir nosotros allá, como 3500 años atrás? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de Josué, en lugar de Josué? ¿Hubiera hecho pacto usted con Gabaón? ¿Hubiera hecho usted pacto con aquella gente? Y nuestra respuesta es, no, claro que no. No lo hacemos, pero ¿saben por qué? Porque ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos lo que pasó. Entonces, ya automáticamente uno dice, no, yo no lo hubiera hecho. Pero hermano, estos fueron grandes hombres de Dios. Yo quiero que usted analice eso, hermano. Fueron grandes hombres de Dios, fueron grandes mujeres de Dios. Por eso están aquí en la Biblia, hermano. Por eso está escrito sus hechos, buenos y malos, claro. Pero fueron grandes hombres de Dios. Josué en una ocasión vio a un hombre que tenía una espada desenvainada y fue la misma visión como Moisés. Él va y se le acerca y le dice, ¿eres tú de los nuestros o de ellos? Y aquel hombre le dice, no soy ni de ti ni de él, soy comandante del ejército de Jehová. Y hermano, vean aquel hombre, enseguida Josué se postró con su rostro en tierra y dice, ¿qué le dice mi señor a su siervo? Y como Moisés, le dijo el Señor, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo, hermano. Fueron grandes hombres de Dios. Hermano, lo que Josué hizo en su momento, que claro, fue Dios, hermano, sí, pero fue Dios quien usó un hombre que creyó en él. Cuando le dice al sol, detente tú sol, en tal lado, y tú luna. Y claro, dicen los científicos que el sol no se mueve, sino la tierra, etcétera, etcétera, lo que usted quiera. Pero el sol no se movió casi un día entero, porque atendió Jehová a la voz de un hombre que creyó en él. De ese calibre era Josué, hermano. Pero cometió un error. ¿Y qué? ¿Nos vamos a fijar en ese error? Sara era estéril. Y hermano, y tuvo sus dudas. Pero ahí está Hebreos 11. Ahí habla de Sara, hermano. Fue una mujer de fe. Fueron hombres y mujeres de Dios, pero tuvo un error, hermano. Entonces, ¿por qué Josué, hermano, hizo alianza con Gabaón? Ahora sabemos que se llama Gabaón. En ese momento ellos no sabían quiénes eran. Bueno, entonces, hermanos, vámonos al contexto. Ahí mismo en Josué. Y vamos a leer Josué capítulo 7, versos 5 al 12. Josué capítulo 7. Dice aquí, y los dejáis, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? A tu grande nombre. Y el Señor le dice, levántate,
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Esta oración, hermano, que hizo Josué, ¿no le suena familiar? Ay, Señor, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste de este lado del Jordán? ¿Se acuerdan, hermano, cuando Israel murmuraban contra Dios y decían, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Bueno, Josué no dijo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? No. ¿Por qué no nos dejaste del otro lado del Jordán? Señor, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, hermano, como seres humanos que somos y como cuando, hermano, la duda viene a nuestras vidas, en ningún momento Josué dijo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué fuimos derrotados? No, Señor, ¿por qué? Pero como el Señor conocía el corazón de Josué, le dijo, levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y mientras esté el pecado entre ellos, no iré con vosotros y van a ser destruidos. Bueno, entonces esa es una historia aparte. Dieron con el culpable y lo apedrearon. Y sabe, hermano, a veces lo que se pone uno a pensar, que cuando Acán, que fue el culpable de ese asunto, fue muerto a pedradas y después quemado, dice la escritura, hermano, que estaba él, estaba su esposa, estaban sus hijos, estaban sus hijas, estaban sus bueyes, estaban sus asnos, sus cabras, sus ovejas, su tienda, todo, hermano. Israel los apedreó a todos, a los jóvenes, a la esposa. ¿Por qué? Porque todos estuvieron de acuerdo. ¿Se acuerdan de Zafira, Ananías y Zafira? Por cuanto los dos estuvieron de acuerdo, los dos murieron. No se pongan ustedes de acuerdo, hermano, en cosas malas. No nos pongamos de acuerdo en cosas malas. Si la esposa de Acán hubiera ido con Josué y hubiera dicho, Señor, mira a mi marido lo que hizo, ella se hubiera salvado, pero estuvo de acuerdo. Bueno, entonces se juzgó ese asunto. Y vemos cómo el Señor, hermano, respalda a Josué. A pesar de todo, hermano, respalda a Josué. Pero la oración de Josué es de llamar la atención. ¿Qué vas a hacer, Señor, tú con tu gran nombre? Bueno, entonces vemos que son derrotados por esa nación de Ai, pero juzgan el pecado, hermano, y Dios le da la victoria después a esa nación, contra esa nación. Y después vemos en Josué capítulo 9, verso 14 y 15. Josué capítulo 9, verso 14 y 15. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Quizá, hermano, no podamos ver todo, hermano, lo que se desarrolla, pero más o menos vamos a ver algo. Habían derrotado a Jai y Josué estaba en su campamento en Gilgal. De repente llega una comitiva. Josué y los demás se paran y aquella comitiva le dicen, señores, queremos que hagan alianza con nosotros. Venimos de una tierra muy lejana, muy lejana. Hemos oído lo que Jehová su Dios ha hecho en Egipto, cómo partió el mar rojo, el río Jordán, lo que le hicieron a Jericó, lo que le hicieron a Jai, a sus reyes, a sus gentes, las destruyeron.
Entonces, la verdad, tenemos miedo. Por eso queremos hacer alianza con ustedes. Miren, esta ropa la acabamos de comprar apenas hace unos meses, hace unos días. Y miren cómo está. Nuestras sandalias, miren cómo están de rotas. Nuestro pan recién salido del horno, ahorita tiene moho de largo viaje que hemos tenido. Josué le dice, no, dice, a lo mejor habitan en medio de nosotros y cómo vamos a hacer alianza con ustedes. Dice, no, tus siervos vienen de tierras muy lejanas. Entonces Josué tomó el pan mohoso. Ustedes saben que todo era una treta, ¿verdad? Y le dijeron, mira, los odres donde ellos traían el vino, el agua, bueno, el vino, miran cómo están de rotos. Y Josué dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? No viven dentro de nuestro territorio, no viven dentro del lugar donde Dios nos dijo que nos iba a dar como herencia. Vienen de lugares muy lejanos. ¿Hacemos paz con ellos?, le pregunta Josué a los príncipes. Dice, sí, vamos a hacer paz con ellos. No son de aquí. Pasaron 3 días. Y mientras ellos iban explorando, hermano, la tierra prometida, se dieron cuenta de que eran sus vecinos. Y Josué les dijo, ¿por qué me habéis hecho esto? Mira, hermano, si nosotros lo dijéramos hoy en día, ¿qué diría que le hicieron a Josué? Lo chamaquearon, ¿verdad? ¿Verdad que sí diríamos eso? Lo chamaquearon a Josué. Hermano, ¿cuántas veces lo han chamaqueado a usted? ¿Cuántas veces me han chamaqueado a mí? Y no hablamos de personas, hermano. No hablamos de su prójimo. No, Satanás a veces nos ha chamaqueado diciendo, mira, esto no va a pasar nada. Hazlo. Como a Eva, no vas a morir, sino que se van a abrir tus ojos. A veces, hermano, Satanás nos chamaquea, hermano, porque no nos agarramos de la palabra del Señor. Podemos decir nosotros, hermano, eso. Y la palabra de Dios nos da la clave. No consultaron al Señor. Y dijeron, ¿por qué nos han hecho esto? Diciendo que venían de tierras muy lejanas. Dice, es que la verdad, tuvimos miedo. Ahí el capítulo por encimita, en la parte superior, dice la astucia de Gabaón. La astucia. Cómo ellos idearon un plan, hermanos. Y les resultó. Ahora, ¿cuál era la actitud de Gabaón? En el capítulo que leímos de Josué, capítulo 10, verso 1 y 2, dice que Gabaón era una ciudad grande, era una ciudad digna de que viviera un rey. O sea, era muy bonita la ciudad y sus hombres eran fuertes. Por ahí anda Toño, así como Toño, fuertes. Sus hombres eran fuertes. Pero hermano, yo quiero que usted vea unas características de Gabaón. Era una ciudad fuerte, era digna de un rey. Sus hombres eran fuertes, pero hermanos, a pesar de que vivían en una gran y hermosa ciudad y que sus hombres eran fuertes, tuvieron miedo. Tuvieron miedo, hermanos. Cuando ellos oyeron lo que Dios había hecho, tuvieron miedo. Su corazón se volvió agua. Dijeron, no importa que nuestra ciudad sea una ciudad hermosa, no importa que nuestros hombres sean fuertes, delante de Dios no vamos a poder, delante de Israel no vamos a poder. Les entró miedo, hermanos.
Cuántas veces, hermano, es necesario que nos entre miedo de lo que puede pasar con nuestras vidas cuando hacemos las cosas que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces, hermano, tuvieron miedo? Su corazón se hizo agua e idearon un plan en el cual no tenían nada que perder. ¿Por qué, hermano? Porque ya estaban muertos. Idearon un plan donde no tenían nada que perder y mucho que ganar. En este caso, hermano, su vida. No tenían nada que perder, hermano. Eh, Pienso yo que cuando usted tiene una necesidad tan grande, hermano, eso lo tiene que impulsar a buscar a Dios. Tiene, hermano, usted que humillarse. La apariencia física, hermano, créame que no cuenta de nada delante de Dios. Lo que usted tiene, hermano, su dinero, sus títulos, no cuentan nada, hermano, delante de Dios. ¿Saben lo que cuenta? Su corazón. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Miren, cuando Pablo decía estas palabras, lo tengo por basura, hermano, no es que sea basura su título, no es que sea basura su dinero, no es que sea basura lo que usted tiene, no, hermano, no es basura. Vale lo que usted tiene. Su trabajo le ha costado. Si usted tiene una carrera, si usted, hermano, tiene un oficio, le ha costado su trabajo aprenderlo. Eso vale, hermano. Cuenta, porque a través de eso Dios le da su sustento. A través de eso, hermano, usted puede mantener a su familia. A través de eso, hermano, usted tiene para gozar. Porque, hermano, si no tenemos dinero, hermano, no podemos hacer nada. Nos paraliza, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando no tenemos dinero, cuando tenemos necesidad, es como un hombre armado delante de nosotros. ¿Qué hacemos contra un hombre armado? ¿Qué hacemos? Nada, hermano. Cuando un hombre se le acerca con un cuchillo y le dice: dame tu celular, dame tu dinero, ¿qué hace, hermano? No, pues dáselo. Si te pones a pelear con él, te va a matar. Vas a perder la vida. ¿Y qué prefieres? ¿Perder la vida o perder un celular? Claro, la respuesta es obvia, ¿verdad? Pues el celular, llévate mi dinero. Pero a veces, hermano, nos resistimos. Un doctor me decía: salí de mi turno y eran las 7 de la noche, pero era un día como esto de verano, primavera, verano, que se oscurece tarde. Y yo salí de mi turno como a las 7 de la noche, era en el centro, y cuando veo un hombre viene frente a mí, llegando casi frente a mí, me saca el cuchillo y dice: el celular, tu dinero. Yo se lo di. Porque, hermano, si no tenemos, hermano, para comprar lo básico, hermano, es como un hombre armado. Porque usted está en su casa y usted quiere, por lo menos, hermano, no sé, un chicle, 2 pesos. Y si usted no tiene esos 2 pesos, no puede comprarse ese chicle. No puede comprarlo. Yo me acuerdo que ahí en el mercado, creo que ya no está. Hay un lugar donde el Señor tenía, mire, así el montón de carne picada, 5 tacos por 10 pesos. Y el agua, el vaso de agua a 5 pesos. Con 15 pesos usted se quitaba el hambre. Y yo decía: no, yo nunca voy a comer ahí. ¿Quién sabe de dónde será esa carne? Pero, hermano, escuche lo que le voy a decir. Un día no tenía ni esos 10 pesos. ¿Y qué cree? Se me antojaban. Se me antojaban. Y yo dije: ahora sí quiero esos tacos por lo menos. Y no tengo ni para esos tacos. Así es, hermano. Así es. Cuando usted no tiene los recursos, no va a comprar nada, hermano. Ni esos taquitos de 10 pesos, ni ese vaso de agua de 5 pesos. Porque no hay el poder, no hay el trueque, no hay forma de hacer trueque. Tú me das 5 tacos, yo te doy 10 pesos. Tú me das un vaso de agua, yo te doy 5 pesos. No hay para hacer trueque, hermano.
Aquí, hermano, usted tiene que pedirle a Dios. Va a llegar un momento en que, por ejemplo, sus títulos, su negocio, eso le va a dar para que usted tenga. Pero, aquí viene el pero, porque siempre hay un pero, hermano. Pero cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se acerca al Señor y usted quiere llevarle sus títulos al Señor y usted quiere llevar su dinero al Señor para comprar un favor, para comprar algo de Él, una bendición, una sanidad, lo que usted quiera, hermano, dice Pablo, eso es basura delante de Él, porque quiere comprar algo al Señor con eso, y eso no sirve. Eso es lo que Pablo dice, delante del Señor eso no te sirve. ¿Cómo Pablo podía ir y decirle al Señor, Señor, yo soy fariseo, yo soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos? Y el Pablo dijo, no, delante de Dios todo eso me es basura. Entonces Pablo dijo, prefiero renunciar a eso para ganar a Cristo. El miedo, hermano, el miedo nos tiene que hacer, hermano, que reaccionemos. El miedo, hermano, no sé, el miedo a qué, a enfermarnos, a morirnos, a algo, a nuestros hijos, a nuestros padres, algo, hermano, eso nos tiene que hacer algo. Llevarnos, hermano, a doblar nuestras rodillas y decirle, Padre, yo tengo miedo. Y entonces el Señor nos empieza a hablar a través de su palabra. Y el Señor nos dice, acuérdate que mi espíritu echa fuera el temor. Pero la palabra, hermano. Entonces Gabaón ideó un plan. Y dijo, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a hacer esto. Llévate estos odres viejos, agarren zapatos rotos, ropa rota y vayan. Díganle que vienen de lejanas tierras. Díganle. Y eran la astucia, hermano. La Biblia habla de la astucia. Fueron astutos, hermanos. Y Josué dijo, no, pues sí. Sí, vienen de tierra lejana, porque mira, aquí está la evidencia. Y no consultaron al Señor. Ahora, cuando en el capítulo 10, verso 1 y 2, que leímos, dice que ciertos reyes, cuando supieron que Jai había hecho pacto con Josué, se juntaron para atacar a Gabaón. Entonces, hermano, manda mensajeros a Josué. Dice, Señor, por favor, no te detengas de ayudar a tus siervos, porque hemos sido atacados por varios reyes y nos van a destruir. ¿Y qué hizo Josué, hermano? ¿Los dejó? ¿Los abandonó a su suerte? Agarró a sus hombres, a todo su ejército, marcharon toda la noche y el Señor le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. Dios respaldó a Josué para salvar a una nación de la cual Dios había dicho no hagan pacto con ellos. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque cuando hicieron un paz con ellos y el pacto, les juraron por Dios de que no los iban a destruir. Claro, no sabían de dónde eran, no sabían quiénes eran, pero les juraron por Jehová el Señor que no lo destruirían. Y hermano, y ese juramento que habían hecho importaba. Importaba, hermano. Aquellos hombres, hermano, Gabaón estaba bajo la cobertura no de Josué, sino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, usted lo que es estar bajo la cobertura de Dios? ¿Se da usted cuenta, hermano, de lo que es estar sujetos a la palabra del Señor? Dios nos guarda, hermanos. Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege. Y si algo llegara a pasar, hermano, es porque Dios lo permite. Pero estamos bajo la cobertura de Dios, no bajo la cobertura de un hombre como esos hombres que salen, hermano, dijeran por ahí en Tuyú. No, hermano. Por eso mucha gente, miren, yo casi
yo casi no veo predicaciones de después, pastor, en el Face. A veces, de vez en cuando. Pero fíjense, hace unos días atrás, después de que vino el hermano Roberto Vital, que predicó, yo estaba en el Face. Y yo me meto al Face, hermano, para ver los videos de risa de unos perros que lo hacen repelar. Ahí estoy yo muriéndome de risa. Pero vi la predicación del hermano Roberto. Yo dije, ah, caray, la voy a ver. Y entonces la vi en la tele. Dos cosas, hermano, de ese mensaje que yo ya había escuchado, me llamaron la atención otra vez. Dijo, hermanos, decía el hermano Roberto, dice, hermanos, tengo casi 40 años de ser cristiano y nunca he faltado a la casa de Dios. ¿Usted puede decir eso, hermano? Usted lleva tal vez un año, lleva como 50 faltas. Yo, hermano, yo en su momento le dije, hermano, que llegó el momento que yo me quedaba en mi casa. Él dijo, nunca he faltado a la casa de Dios. Esa fue una. Dos, dijo, hermanos, yo no concibo de que yo como cristiano, de yo como hermano, me pueda quedar en mi casa un domingo para ver un partido de fútbol en vez de ir a la iglesia. No concibo eso, no puedo entender eso. Y añadió, y miren que a mí me gusta el fútbol, pero no me veo quedándome en mi casa viendo un partido de fútbol y no ir a la iglesia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque le da la importancia que Dios se merece. A veces, hermano, nosotros nos desvelamos tantito. Ay, Señor, hoy no voy porque me desvelé. ¿Y por qué se desveló? Porque fue una fiesta. No está enfermo. No está enfermo, no está imposibilitado. Ay, Señor, no, es que tengo mucho sueño, pero lo bailado nadie me lo quita. Pero faltó a la casa de Dios y después vienen los problemas. Y ahí sí, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Saben lo que Dios le dijo en una ocasión a Israel? Dice, por cuanto yo hablé y nadie contestó, así yo también haré. Me invocarán y yo no les responderé. ¿Quieren que Dios sea como nosotros somos? Hermano, queremos que Dios nos pague conforme a nuestras obras. No, hermano, ya no estuviéramos aquí. Porque dice, muchas veces les he hablado y no responden. Así les haré yo. Entonces, hermano, esa predicación, y me la eché toda, hermano, y demoraba más de una hora, creo. Dije, sí es cierto. Nunca, dice, he faltado a la iglesia. Nunca. Hermano, tenemos que entender, hermano, y aprender que de Dios viene nuestro auxilio. Tenemos que entender, hermano, que de Dios viene nuestra ayuda. Que el hombre nos va a fallar. Nuestro prójimo nos va a fallar. Pero Dios siempre va a estar allí. Él dice, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y a la hora que usted le invoque, Él va a estar allí, hermano. Entonces, Gabaón, hermano, estuvo bajo la cobertura. Cuando Josué llega, hermano, y vio que los de Gabaón estaban siendo atacados, Josué, hermano, entró. Y ahí es donde Josué, hermano, hizo esa oración. Tú sol, detente. Y tú luna también. Y el sol se detuvo. El sol no se apresuró a ponerse hasta que Israel tomó venganza o derrotó a todos sus enemigos, porque atendía a Dios a la voz de un hombre. Y Gabaón fue liberado. No, hermano, esta historia es para que usted se emocione. Esta historia, hermano, es para que lo veamos, hermano, así como es. Y por un rato usted eche su imaginación a volar, y hermano, y diga, Gabaón fue libertado, Gabaón fue protegido por su astucia, que a veces, hermano, no está bien, porque a Dios, mire, hermano,
El Señor no andamos con astucia delante de Él. Con Él andamos transparentes. Como yo le decía a una doctora, mi color es oscuro, doctora, pero mis negocios son transparentes. Sí, hermano, somos transparentes delante de Él. Usted y yo nos tenemos que humillar delante de Él. Bueno, entonces, hermano, para que vayamos terminando. Número uno, si buscáramos una conclusión, yo sé que este tema es amplio, pero número uno, usted y yo necesitamos a Dios en nuestras vidas. Eso estamos conscientes, ¿verdad, hermanos? Usted y yo necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero primero, hermano, necesitamos arrepentirnos y venir a Él arrepentidos, lavados en la sangre preciosa de Jesucristo. Otro punto, hermano, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos leer, hermanos, la palabra del Señor. Antes yo estaba mucho a favor de los libros impresos y como que ya no estoy muy a favor por la tecnología. Ahora la Biblia yo la leo aquí en el celular, pero por práctico, hermano, por practicidad. ¿Por qué razón? Porque hay la versión Reina Valera, está la nueva traducción viviente y puede estar otras traducciones. Entonces leo un capítulo en una versión y leo el mismo capítulo en la otra versión. Tengo una duda, pues ahí mismo me voy a Google y pregunto, oye, ¿qué significa esto? Ah, pues mira, esto es. O sea, puedo tener varios libros aquí, pero en el celular usted los tiene todos, ¿verdad? En un mismo lugar. Pero sea como sea, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Si yo le pregunto a usted, usted mismo se va a contestar, ¿cuántos capítulos leyó en esta semana? No sé. ¿Cuántos capítulos, hermano, leyó en esta semana? Y usted dirá, es que no tuve tiempo. Es que. ¿Cuántos, hermano? ¿Cómo va a conocer usted a Dios? Mire, hermano, escuche lo que le voy a decir, porque lo hablo con el temor del Señor. La alabanza es bonita. La alabanza a Dios es muy bonita y es parte de nuestra adoración a Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no lee la palabra, viene a ser como címbalo que no emite un sonido bueno, con armonía. Porque usted y yo solamente le cantamos a Dios, pero no nos gusta leer su palabra. No nos gusta leer su palabra. Ay, Señor, es que de veras yo solamente la uso para dormir, porque cuando la leo me da sueño. Y vemos a David, hermano, vemos a David. Decía, Señor, amo tu ley. Amo tu ley, Señor. Me es más dulce que la miel. Me es más preciosa que el oro. Y el oro, bueno, el oro refinado. Tu palabra, Señor, es amonestado. Tu siervo es amonestado a través de tu palabra. Hermano, David, ahí es. ¿Cuántos salmos no escribió David? Y le dedicó uno solo a la palabra de Dios. ¿Usted cree que lo hizo así nada más porque, no, eso lo sentía David, de él nacía, porque lo vivía? Usted tiene que leer la palabra de Dios. Si no, hermano, entonces, ¿qué hacemos? Por eso vienen los problemas y no aguantamos. Tiene que leer la palabra de Dios, hermano. Tenemos que sacar tiempo. Tiene que alimentarse de la palabra. Fíjense que cuando Israel iba a pedir rey, el rey tenía que tener una copia de la ley de Dios consigo. Y Dios le dijo, y el rey, tu líder, va a tener una copia de la ley para que él la lea y para que imparta justicia
para que conozca la voluntad del Señor, para que Él sea justo, tiene que tener una copia de la ley con Él. Hermano, ¿tiene usted una copia de la ley de Dios? ¿Tiene usted una copia de la palabra del Señor en su celular de perdiz? ¿Tiene usted la palabra de Dios? La necesitamos. Tenemos, hermano, que leer la palabra de Dios. Así también usted, hermano, necesita una copia. Imagínense cuando Gutenberg inventó la imprenta y que dicen que el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Pero antes, hermano, para comprar una Biblia costaba mucho dinero. No cualquier persona tenía acceso a tener una Biblia en sus manos. Hoy en día, hermano, así, una Biblia usted la puede tener una Biblia grande, una Biblia familiar, puede tener todos los gustos y tamaños y versiones. La puede tener en su celular gratuitamente, sin necesidad de que tenga internet en su celular. Para que no diga, es que tengo que tener internet. No, no, sin internet usted puede tener, hermano, su Biblia en su celular. Y usted, donde quiera que usted vaya, como hoy en día el celular no lo podemos dejar, porque los que lo dejan parece que le quitaron un brazo. ¿Cuántos están así, hermano? A ver, sean honestos. Celular, y lleva como a media hora de su casa. No, yo me regreso porque no puedo vivir sin mi celular. Pero sí puede vivir, o podemos, bueno, me voy a incluir también, pero sí podemos vivir sin leer la palabra. ¿Cómo, hermano, a veces estamos, verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. Gabaón se salvó. Ese fue el segundo punto, hermano. Leer la palabra. Gabaón se salvó. Y aunque fueron reducidos a servidumbre, porque cuando Josué se enteró quiénes eran, le dijo, pues malditos sois, porque me han engañado. Siervos van a ser todos los días de su vida. Van a ser leñadores, van a ser aguadores. Nos van a traer agua para toda la congregación de Israel y leñadores para la casa de mi Dios. Van a cortar la leña para cuando haga sacrificio a mi Señor. Ahí ustedes van a llevar la leña, la van a cortar. Van a ser leñadores y aguadores todos los días de su vida. Por cuanto habéis hecho esto, por cuanto me han mentido, me han engañado. Imagínense a los de Gabaón. Sí, Josué, lo que tú quieras, pero tenemos vida. Prefiero, dicen por ahí, más vale ser cola de ratón que cabeza de león. De león, ¿verdad? Tenían vida, hermano. Su vida. No hay, creo, algo más preciado para el ser humano que la vida. Y así fueron, hermano, los de Gabaón, así fueron siempre, leñadores y aguadores dentro del pueblo de Israel. Hay un tema ahí, hermano, en la época de Saúl, que no lo apunté aquí, hermano, nomás puse aquí el asunto de Saúl. Que cuando Saúl quiso acabar con Gabaón, por celos, por cosas que Saúl el rey tenía, mató, hermano, a unos de Gabaón. Y vino un juicio de parte de Dios, hermano. Y habían pasado años. Y si quieres saber más de esa historia, hermano, léalo. No me acuerdo en qué libro está. Creo si primero es Samuel, segundo es Samuel, por ahí. Pero usted lo va a encontrar, hermano. O es más, váyase a su celular y ponga ahí, Saúl mata a los gabaonitas. Y ahí le va a aparecer la cita rápidamente. Y Dios los protegió porque había un juramento, hermano, de por medio. Vamos a buscar al Señor, hermanos. Va a leer su palabra. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? Que ese miedo, hermano, lo impulse, lo guíe a buscar al Señor. Porque solamente el Señor, hermanos, es el único que nos puede ayudar. Vamos a
Ponernos en pie, hermanos. Esta historia, hermano, es emocionante. Es un libro que nos habla de la historia, de la historia de Israel, de la historia de Gabaón. Transportes, hermano, usted a siglos pasados a través de la lectura de la Biblia, porque es lo que hacen los libros, hermano, nos transportan al pasado, donde usted no tuvo la oportunidad de estar, está a través de la lectura de un libro, en este caso, hermano, de la Biblia, que el anhelo, el deseo, hermano, un poquito de ese anhelo, deseo que tuvo el rey David, hermano, por la palabra que haya en nosotros, hermano. Si usted dice, usted puede decir, hermano, yo leo la Biblia, excelente, hermano, excelente, sígala leyendo. Dice el Señor, el que sea santo, santifíquese más. El que sea justo, justifíquese más. Pero el que es sucio, ensúciese más. Fíjense, hermano, cómo el Señor nos da siempre la opción. Dice el Señor, ¿quieres ensuciarte más? Adelante. ¿Quieres santificarte más? Adelante. De uno está, hermano. Si usted lee la palabra de Dios, excelente, hermano, sígala leyendo. Dios le va a hablar, porque Dios no habla con voz audible, hermano, no habla a menos que en su infinita misericordia Dios quiera hacer algo especial, pero yo creo más a lo que me dice Dios a través de su palabra. Y mire, hermano, que a través de los años Dios ha hecho algunas cosas conmigo, pero aún así yo prefiero, hermano, la palabra escrita de Dios. Prefiero esa palabra, hermano. No hay problema ahí, no hay duda ahí, no hay sombra de variación ahí, hermano, a través de la palabra del Señor. Ahora, y si usted no la lee, hermano, léala. Lea la palabra del Señor, hermano. Gócese. Gócese, hermano. Gócese leyendo la palabra de Dios. Cuando yo le digo gócese, hermano, gócese leyendo la palabra. Cierre sus ojos. Padre, gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Señor, tú, ¿cómo podríamos decir, Señor, esa historia de Gabaón? Como haya sido, Padre, ahí está escrito en tu palabra, pero esa nación fue preservada, muy a pesar de lo que tú habías dicho, Señor. Porque en su momento Josué, este gran hombre tuyo, Señor, un gran siervo de Dios, no te consultó, Señor. Nosotros hemos fallado también, Padre. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que son importantes y no consultamos? No oramos, Señor. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, Padre eterno, en el nombre de Jesús. No consultarte, Señor, para ver qué pantalón me pongo, qué color me pongo. No, esas cosas no, uno las puede decidir por sí mismo, Señor. Pero hay cosas importantes en la vida, Padre, que tú necesitas ayudarnos, guiarnos, y más cuando son cosas de tu palabra, de tu evangelio, Padre. Señor, ahí necesitamos tu ayuda en doctrinas falsas, de error, Señor, doctrinas de demonios, como dice tu palabra. Allí necesitamos, Señor, la guía de tu palabra, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Para que tengamos ejercitado los sentidos, Señor, y podamos discernir sabiamente cuando alguien nos hable de algo que no está conforme a tu palabra. Señor, ahí necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias, aunque esto ocurrió hace más de 3000 años, Señor, pero hay una enseñanza siempre de tu palabra para hoy día, para esos últimos días. Y es que siempre te tenemos que pedir dirección, pero para saber tu dirección tenemos que leer tu palabra. Danos amor por tu palabra. Permite, Señor, que apartemos unos momentos del día
para concentrarnos, leer tu palabra, Señor, disfrutar de ella, Señor, admirarnos, maravillarnos de las obras gloriosas que tú hiciste con aquellos grandes hombres de Dios, con aquellas mujeres de Dios. Sonreír con Sara, Señor, cuando ella escuchó que iba a tener un hijo, se sonrió. Así también nosotros sonreírnos, Señor, de aquella gran mujer de fe que, Señor, a pesar de todos los problemas que tuvo, está incluida en los héroes de la fe, en Hebreos 11, Padre. Señor, permite que nos gocemos en tu palabra, pero, Señor, sobre todas las cosas, permite que obedezcamos tu palabra, Señor. Que tú te puedas agradar de nosotros, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.